a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Ustedes saben que el economista Rodrigo Chávez, de 60 años, gobernará Costa Rica por los próximos 4 años. Ganó las presidenciales con una propuesta: erradicar la política tradicional en una de las democracias más estables de América Latina. Chávez se benefició por ser el rostro nuevo, en contraste con José María Figueres, presidente entre 1994 y 1998, e hijo del 3 veces presidente José Figueres Ferrer. Hasta hace 1 año y medio, Chávez era un desconocido. En las elecciones debió sortear cuestionamientos sobre el financiamiento de su campaña y sobre todo imputaciones de acoso sexual que pusieron fin a su carrera de casi 3 décadas en el Banco Mundial. ¿Qué papel desempeñaron las redes sociales en las campañas y sobre todo cuán expuestos al remolino de desinformación se vieron los costarricenses? Seguramente Eduardo Ulibarri, consejero académico de Cadal, tiene la respuesta. Ulibarri es catedrático universitario, columnista del diario La Nación de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003, entre 2010 y 2014 fue embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, y acaba de publicar libro Realidades Embusteras, un análisis crítico sobre la desinformación. Si hay un campo fértil para la desinformación, presumo que sobresale la política y sobresalen las campañas electorales. Eduardo nos recibe en San José. ¿Cómo está? Un gusto, muy bien, Jorge. Un placer estar aquí en este Cuarto de Hora para charlar contigo y con quienes nos vean. Muchísimas gracias. Eduardo, bueno, acaban de terminar las elecciones, segunda vuelta, campaña entre dos candidatos evidentemente diferentes uno del otro, y la influencia de la desinformación, que es justamente el tema que aborda en su último libro. ¿Cuánto ha afectado la campaña o cuánto ha influido en la campaña? La desinformación, como sucede, y tú lo has dicho, en las campañas electorales, fue un factor. Me atrevería a decir, sin embargo, que no fue el factor esencial en una campaña, sobre todo en que se enfrentan solo 2 candidatos, que es un típico juego de suma cero. Para que uno gane, el otro tiene que perder. Hay hechos políticos que se producen durante la campaña o que preceden a esa campaña que también tienen una gran influencia. Entonces, esta interacción entre hechos políticos, redes sociales y desinformación en esas redes, creo que es la dinámica pues más, digamos, robusta, en este caso para mal, de una campaña política. En el caso de esta segunda ronda de la campaña electoral costarricense, pues los medios de comunicación tradicionales normalmente fueron los que hicieron las grandes revelaciones alrededor de denuncias sobre Rodrigo Chávez y también denuncias precedentes sobre José Figueres Ferrer. Pero a partir de esas denuncias, entonces comenzó toda esta centrífuga de redes sociales, a veces con temas informativos legítimos, pero también muchísimas veces con desinformación, por ejemplo, resultados de encuestas que no existían, de documentos que nunca se dieron a conocer, videos que fueron alterados, y estas cadenas, estas cascadas que se arman no solo en páginas de Facebook o en mensajería de Twitter, sino también en los servicios de mensajería personales, como pueden ser WhatsApp, como pueden ser Telegram, como pueden ser Instagram, que hasta cierto punto son como la cañería oculta del debate público y del debate electoral, y ahí sí que la desinformación rodó de una manera muy, muy generalizada, y creo que en parte distorsionó el debate, que realmente se centró mucho en ataques personales. Esta ha sido probablemente la elección en que los temas sustantivos han estado más ausentes y los ataques personales entre ambos candidatos adquirieron la mayor relevancia. ¿Estamos preparados como ciudadanos para esquivar las balas, como quien dice? Es decir, esa información falsa o inclusive los ataques que a veces se reciben de trolls en las redes sociales.
Creo que si hacemos un esfuerzo de introspección, de cierto distanciamiento, de cierta reflexión sobre lo que recibimos y lo que vamos a retransmitir, si estamos preparados. Sin embargo, ahí hay como una especie de relación, llamémosla dialéctica. Por un lado, una serie de reacciones instintivas o de sesgos que nosotros tenemos como seres humanos que nos hacen, por ejemplo, buscar o aceptar la información que coincide con nuestros prejuicios y rechazar aquella que los desafía, que nos lleva a tratar de quedar bien con nuestros grupos de referencia, de no apartarnos con lo que consideramos que es la línea central de conocimiento, de emociones de esos grupos de referencia, e incluso de tener a veces una cierta actitud performática en el sentido de divulgar cosas, incluso sin estar seguros de su credibilidad o por lo menos sin haberla verificado, simplemente porque de esa manera aparecemos como personas informadas, etc. Digamos que esos son sesgos que bajan nuestras defensas ante la desinformación. Pero por otro lado, sabemos, y yo creo que eso no es nada difícil a partir de un pequeñísimo esfuerzo cognitivo, que podemos tratar de verificar si la fuente de la que parte una información es una fuente seria, si la persona que nos envió el mensaje es la fuente originaria de ese mensaje o más bien está simplemente reproduciendo lo que le ha llegado a ella. Y también tenemos una forma de cotejar un poco distintas versiones. Entonces, en esta tensión entre las debilidades que tenemos como seres humanos y además las fortalezas que tenemos como seres racionales para tratar de identificar la desinformación, es que se juega mucho de la situación actual. Y en ese sentido, yo creo, por ejemplo, que instituciones académicas, que los medios de comunicación, que los expertos reconocidos, incluso que los dirigentes políticos, gremiales, económicos, tienen un papel muy importante que jugar para por lo menos hacer el esfuerzo de no convertirse en originadores y en reproductores de esa desinformación. ¿Esa predilección por los grupos de referencia nos limita? En algún sentido nos limita, por supuesto que nosotros también como seres humanos necesitamos relacionarnos con los afines, es una cosa muy natural. El asunto es cuando esa afinidad adquiere un cierto carácter tóxico, ¿verdad? En el sentido de que se sumerge en una serie de prejuicios y además nos puede llevar a sumergirnos tanto en esos prejuicios, en esos grupos de referencia, que a aquellos que están fuera los podemos ver no solo como adversarios o personas diferentes, sino incluso como enemigos. Y ahí es donde hay un riesgo muy grande, porque uno de los efectos que muy frecuentemente tiene la desinformación y que a menudo es deliberado es crear polarización, crear bandos, tener gente que somos, y normalmente cada uno de nosotros incluye en eso los buenos, y otros que son los malos, y esto además está demostrado históricamente que es un fermento que estimula el populismo, porque en gran medida el populismo parte de esa lógica un poco perversa de los iluminados, guiados por un líder, que van a tratar de salvarnos o por lo menos de protegernos de los otros que más bien quieren perjudicarnos, y muchas veces esto también se vincula con teorías conspirativas que son otra escala, yo diría un estadio superior, pero más pernicioso de la desinformación. Pero eso atenta contra el disenso, que es la base de una sociedad democrática. Absolutamente, y uno de los fenómenos que se da sobre todo ahora contemporáneamente, o que se ha magnificado con las redes sociales, pero que sí siempre ha existido, es un poco el linchamiento público. O sea, cuando hay gente que disiente, sobre todo aquellos que se apartan de un grupo y de pronto son vistos por ese grupo como una suerte de apóstatas, en ese sentido entonces el riesgo de que haya una verdadera hostilidad, un ataque, un asedio, una descalificación de esas personas que disienten y que se les trate no solo de desacreditar, sino de silenciar mediante esa, digamos, ese pandillerismo digital
En ese sentido, indudablemente sufre el disenso, sufre la posibilidad de un debate medianamente racional y civilizado, y sufre la democracia, sin duda. Y además sufren las personas que se convierten o que son convertidas en víctimas de esos linchamientos mediáticos. Todos somos algo entre paréntesis, Paréntesis. como dice en el libro. Exacto, sin duda. En fin, por ejemplo, no sé, yo cito en el libro una encuesta que hizo el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en 2019, según la cual un 18% de los encuestados reconoció haber reproducido información falsa por redes sociales a sabiendas de que era falsa. Ahora, podemos decir que este 18% de la población son todas personas perversas, descarriadas. No, son seres humanos que sucumben a entre esos impulsos que algunos de ellos son ancestrales, porque nos vienen como rasgos de nuestro proceso evolutivo de acercarnos al grupo, tratar de quedar bien con el grupo, tratar de protegernos de lo que vemos como un riesgo, y entonces se convierten en propiciadores no necesariamente racionales, bueno, sin duda, para nada racionales, pero tampoco no necesariamente deliberados de la desinformación. Así que en alguna medida todos somos algo responsables, sin perder de vista que la desinformación también responde a una serie de factores estructurales de carácter sociopolítico, económico, cultural, que no podemos desconocer porque son sumamente importantes. La desinformación, y lo menciona en el libro, impulsó, por ejemplo, bueno, la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. También menciona agresiones contra migrantes nicaragüenses en San José en 2018. Impulsó las matanzas y las persecuciones de la minoría rohingya en Myanmar, la ex Birmania. En fin, estamos hablando de un arma. Sin duda, un arma que, digamos, surge, se nutre y también propicia de situaciones que ya existen. Digamos, en el caso de Estados Unidos, pues había habido 4 años, incluso más de eso, de administración Trump insistiendo en deslegitimar una serie de instituciones, un proceso de polarización creciente en el espectro político estadounidense. En el caso de Costa Rica, pues la migración es un hecho, pero se había exacerbado una especie de temor a que por la crisis de Nicaragua, estamos hablando de 2018, que en abril fue la gran oleada represiva de Daniel Ortega, que eso iba a desatar una oleada masiva que finalmente no se produjo. Y en el caso de Myanmar y de la minoría rohingya y toda la represión contra ellos, pues había un intento deliberado de las Fuerzas Armadas de Myanmar casi de crear un genocidio. Entonces, estamos ante situaciones reales en las cuales cae la desinformación, se convierte en un gran instrumento movilizador. Digamos, es hasta cierto punto la gota que rebalsa el vaso. Sin el agua que hay debajo, difícilmente se iba a rebalsar ese vaso, pero también sin esas gotas, que a veces son chorros de desinformación, de teorías conspirativas, de descrédito o de denigración de los que son distintos a nosotros, entonces se producen fenómenos que tienen impacto en la realidad, que pueden ir desde un asalto a un Capitolio hasta agredir migrantes en las calles o emprender una campaña de virtual genocidio contra una minoría étnico-religiosa, como es el caso de Myanmar. Ya que hablamos de Trump, se ha comparado a Rodrigo Chávez, el presidente electo de Costa Rica, con Donald Trump. ¿Es así? Bueno, yo diría que parte del recetario que él utilizó durante la campaña, hasta cierto punto mimetiza el recetario de Donald Trump. ¿En qué sentido? Bueno, convertir a medios de comunicación que denunciaban hechos demostrados en relación con él y con su partido en enemigos, eludir el rendir cuentas y más bien entonces presentarse como una persona víctima de grandes medios de comunicación asociados
a una supuesta oligarquía ante la cual él iba a defender a los ciudadanos comunes y corrientes. Esto, igual que en el caso de Trump, ocultando que realmente alrededor de él ha habido gente que forman parte de esa oligarquía. O sea, no es que él se haya originado desde las bases de los movimientos sociales. Él viene de 30 años de carrera en el Banco Mundial, entonces uno puede decir que fue una especie de paracaidista en la política, pero que se tiró desde la cabina de primera clase, ¿verdad? No de clase económica. Dicho esto, bueno, y además, él presentó una serie de soluciones muy simplistas. Habló de convocar referendos si los proyectos de él no eran aprobados por la Asamblea Legislativa, desconociendo que por mandato constitucional y regulaciones legales, el referendo en Costa Rica es muy acotado. No puede haber más de dos referendos en un mismo año. Es más, solo ha habido un referendo en la historia de Costa Rica. No pueden versar sobre las normas pétreas de la Constitución, no pueden versar sobre temas fiscales, no pueden versar sobre derechos humanos. Entonces realmente él, a sabiendas, porque no creo que lo desconociera de esto, ponía el referendo como una solución, y también esa cosa de que yo, presidente, mediante mi voluntad voy a resolver los problemas. Ya una vez que ganó la elección el domingo 6 de abril, su discurso ha cambiado totalmente. O sea, es un discurso de apertura, de negociación, de respeto a las instituciones, de convocatoria a los sectores de oposición para generar acuerdos, porque no olvidemos que el partido de Rodrigo Chávez tiene apenas 10 escaños en la Asamblea Legislativa nuestra, que es muy pequeña, de 57 diputados, y es la segunda fuerza política. Entonces, su capacidad, su músculo político legislativo es débil. Y entonces yo creo que aquí hay un sentido bienvenido de respeto a las instituciones y también de realismo sobre el verdadero contexto en el que él va a tener que gobernar. Hay una tendencia de los presidentes electos de América Latina de estar en un extremo al comienzo y luego ubicarse en el centro justamente por la necesidad de votos en los congresos. Sin duda. Y bueno, Costa Rica es un país que si uno, por ejemplo, examina la historia electoral reciente y examina la composición del Congreso durante los 3 últimos periodos, tiende al centro y a la derecha. ¿Verdad? Es un país en que las opciones de izquierda, cualquier opción extrema, pero sobre todo las de izquierda, no son pues bien vistas por el electorado. Entonces, sí, él ha tenido un cierto movimiento hacia el centro, llamando por centro a un respeto, por lo menos hasta ahora, retórico y simbólico, esperemos que sea cierto en la realidad, por las instituciones. Y yo creo que también en una sociedad en la cual las tendencias en general son a evadir el conflicto y son mal vistas aquellas personas muy confrontativas, pues probablemente no le va a quedar más remedio. Y además hay otro tema que preocupa, y yo supongo que él está consciente de él, y es que él no tiene equipo. O sea, él no tenía un partido, simplemente utilizó un partido que era una entidad jurídica, pero no una entidad organizativa. Sobre ese partido que nunca había tenido participación electoral, ganó la presidencia y ganó esos 10 diputados, pero no tiene una estructura de equipos, de programas, de experiencia sobre la cual él se pueda montar. Entonces tiene que empezar a armar ahora el equipo de gobierno, lo cual lleva tiempo y por lo menos va a hacer que el arranque de la administración sea más tardío. Es el 8 de mayo, pero me refiero al arranque ya funcional de la administración, vaya a ser más tardío que en otras oportunidades. Es como si hubiera dos Chávez, Chávez con S en este caso. Chávez con Z también se mostraba moderado al principio y bueno, luego ya sabemos lo que hizo en Venezuela. Sí, sí, aquí, digamos, y siempre uno tal vez por un sentido de positividad, yo me atrevería a decir que las instituciones en Costa Rica no están en el estado tan calamitoso que estaban las instituciones en Venezuela.
Aquí todavía las instituciones son sólidas. Hay una serie de pesos y contrapesos que incluso rebasan lo político, lo legislativo, que tienen que ver con la sala constitucional, que tienen que ver con la Contraloría General de la República, con un banco central con alto grado de independencia y con una sociedad civil también bastante vigorosa. Entonces, en estas circunstancias y en un país en el cual, a pesar de que ciertamente hay un descontento creciente de la población y hay sectores que se sienten y están marginados, sin embargo, todavía prevalece una cultura política bastante acendrada, que es muy difícil sobreponerse a ella, pero bueno, se puede hacer el intento y el simple hecho de hacer el intento puede producir resultados muy inconvenientes. ¿Dónde no hay descontento, Eduardo? Exacto. Sí, Eduardo exactamente. Ulibarri, autor de Realidades Embusteras, un análisis crítico sobre la desinformación, su último libro. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Un gran gusto. Encantado. Y así concluimos este cuarto de hora. Hoy nos tocó hablar con Eduardo Ulibarri, repito, autor del libro Realidades Embusteras, un análisis crítico sobre la desinformación. Hablamos también de la definición de las elecciones en Costa Rica. El nuevo mandato, el de Rodríguez Chávez, comienza el 8 de mayo. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Chao.